Hace casi 60 años, en su estudio clásico sobre la cultura política, Gabriel Almond y Sidney Verba preguntaron a una muestra nacional de estadounidenses cómo se sentirían si su hijo o hija se casara con alguien del partido que ellos no favorecían. En aquellos tiempos, apenas el 5% de los simpatizantes de Partido Demócrata y Partido Republicano expresaron preocupación ante la perspectiva de que sus hijos contrajeran matrimonio con simpatizantes del partido contrario. Pero cuando se planteó esta misma pregunta, en 2010, casi la mitad de los republicanos y un tercio de los demócratas respondieron que se sentirían infelices ante la perspectiva de que su hijo o hija contrajera matrimonio con simpatizantes del partido contrario, y desde entonces la cifra sigue preocupantemente en aumento. Este fenómeno que en ciencia política conocemos con el palabra de polarización afectiva, por diferenciarlo de la mera polarización ideológica, es decir, una polarización que trasciende lo ideológico hasta afectar las relaciones interpersonales, se ha magnificado en todas las democracias liberales de nuestro tiempo, hasta alcanzar cotas realmente preocupantes. En este vídeo, de la mano del politólogo italiano Giovanni Sartori, exploraremos cómo la polarización afectiva, siendo un problema de origen multifactorial, puede explicarse en parte aludiendo a dimensiones estructurales de nuestras instituciones y nuestros sistemas políticos, en concreto al sistema de partidos en las democracias parlamentarias. ¡Vamos a ello! A lo largo y ancho de las democracias liberales del mundo observamos la emergencia de grupos de derecha radical por doquier en lo que parece un fenómeno de alcance universal. Concomitante con esto también asistimos a un declive de esa izquierda postmaterialista que hemos dado en llamar woke, y ese declive también parece un fenómeno conspicuo a escala mundial. Así, por ejemplo, en las últimas 2 décadas hemos asistido a cómo en las elecciones al Parlamento Europeo se ha producido un gap de 10 puntos porcentuales a favor de las formaciones de derecha. Han crecido como champiñones formaciones como el Frente Nacional en Francia, Alternativa por Alemania, UKIP en Reino Unido, Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Hungría. También formaciones de tradición socialdemócrata como los socialistas suecos o Robert Fico en Eslovaquia han empezado a tratar la problemática de la inmigración en los mismos términos en los que lo hace la derecha radical. En un curioso proceso en el que podríamos decir que tenemos una derecha gramsciana que da la batalla cultural desde fuera y tenemos una izquierda institucional defensora del status quo, es la derecha la que parece estar ganando la batalla por mover la ventana de Overton. Este desplazamiento de las sociedades políticas hacia la derecha es un fenómeno que se deja notar a escala universal y España no es una excepción. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿No decíamos que España era la gran excepción a esta dinámica, que era un país sociológicamente de izquierdas y que tenía un presidente de izquierdas fuerte donde los haya? Bueno, pues no, los que creen cándidamente en esta hipótesis están proyectando básicamente sus propios deseos. España ya es un país escorado a la derecha, con un parlamento escorado a la derecha, y la permanencia en el gobierno del actual gobierno y las dinámicas parlamentarias de esta legislatura y la pasada no se deben a la relación de fuerzas entre izquierda y derecha, es decir, al clivaje socioeconómico, sino que se deben al segundo clivaje de nuestro sistema político, es decir, al centro-periferia, a las relaciones básicamente entre el nacionalismo vasco y catalán y el nacionalismo español. Ahora intentaré convencerles de por qué esto es así. El actual gobierno es un gobierno de coalición que depende de los votos favorables de la mayoría de los grupos representados en el Congreso. Así, en un escenario con un parlamento escorado a la derecha, asolado el gobierno por casos de corrupción, habiendo incurrido en una serie de contradicciones, mentiras y medidas impopulares para sostenerse... Hola, Johnny. ¿Quién eres? He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Muchos se preguntan el porqué del resultado electoral de las pasadas elecciones de 2023 y cómo podría agotar el gobierno la actual legislatura. Pues bien, para arrojar luz sobre estas cuestiones, vamos a explicar el funcionamiento del sistema de partidos español y para ello vamos a valernos de 2 enfoques diferentes, el del genial politólogo italiano Giovanni Sartori en su tipología sobre los sistemas de partidos y el enfoque de clivajes de Lipset y Roccan. Lipset y Roccan elaboraron el concepto de clivaje para caracterizar las líneas de fractura que en una sociedad configuran los posibles alineamientos políticos. O dicho de otro modo, el sistema de partidos es una derivada directa de dichos clivajes. Un clivaje es, básicamente, un conflicto, una línea de fractura que determina el comportamiento político de los electores, movimientos sociales, etc. Por ejemplo, el clivaje típico de la sociedad industrial es el que enfrenta a trabajo asalariado y capitalistas. Y lo que nos dicen Lipset y Roccan es que los partidos políticos se forman precisamente a raíz de estos clivajes. En España hay básicamente 2 clivajes políticos, derecha-izquierda y centro-periferia.
En el primero, en tanto que las encuestas de autoubicación ideológica del CIS han arrojado sistemáticamente durante décadas un promedio en torno al 4,5, decíamos que España era un país escorado al centro-izquierda. Sin embargo, esto está cambiando si atendemos a los resultados de las elecciones generales y un mapa autonómico y local teñido de azul. Y bien, os preguntaréis, ¿cómo demonios puedes estar tan seguro de que el clivaje importante a la hora de explicar las dinámicas parlamentarias y gubernamentales de los últimos años es el centro-periferia? Pues bien, por dos motivos. El primero es que Partido Popular y Vox parecen como aislados en la dinámica del Congreso, incapaces de avenirse el apoyo de la derecha nacionalista vasca y catalana, aun cuando comparten cosmovisión en muchos puntos y enfoques de política pública. El segundo es que estos partidos, los de la derecha nacionalista vasca y catalana, están agrupados en el bloque de la izquierda cuando son muy pocas las cosas que comparten con ellos. Esto por sí solo creo que es bastante ilustrativo de las dinámicas parlamentarias en el sistema de partidos español. Les invito a fijarse en esta imagen extraída del trabajo de Anne Leijard, Modelos de Democracia. Muestra una correlación muy alta entre el número de clivajes existentes en una determinada sociedad y el número de partidos representados en su parlamento. Esta correlación resiste diferentes sistemas electorales y coyunturas locales, es por tanto una correlación muy fuerte. A la derecha pueden observar la fórmula que utilizamos para calcular el número efectivo de partidos. Utilizamos este concepto para discriminar aquellos partidos demasiado pequeños como para tener un efecto real sobre la gobernabilidad del país. Y arriba pueden ver la fórmula que describe la relación entre el número de clivajes existentes en una sociedad y el número de partidos representados en su parlamento. Así, el número efectivo de partidos esperado en una determinada sociedad es el resultado de sumar 1 al número de clivajes existente. Y en la regresión vemos cómo esta fórmula describe de forma bastante precisa lo que encontramos en la realidad. Por lo tanto, como decíamos, si España tiene dos clivajes importantes, esperaríamos encontrar un número efectivo de partidos alrededor de los 3. Pues bien, España, antes de la transformación radical de su sistema de partidos acontecida en la última década, tenía alrededor de, en promedio, 2,76 partidos efectivos representados en su parlamento. Durante ese periodo hemos conocido dos formas del sistema de partidos. Una muy parecida al sistema de partidos dominante que existe en la socialdemocracia nórdica, que se corresponde con las legislaturas de gobierno de Felipe González. Y otro, el que hemos dado en llamar bipartidismo, que era una suerte de pluralismo moderado con tendencias bipartidistas provocado por las impurezas del sistema electoral proporcional español, que tiende a favorecer a los partidos mayoritarios, en concreto al Partido Popular y al PSOE. Y a su vez, a estos los flanqueaban como bisagras del sistema político los partidos nacionalistas catalanes y vascos, cumpliendo una función que suelen tener encomendada en otros sistemas de partidos los partidos de centro. Así, la derecha catalanista y la derecha vasquista ocupaban la posición que en otros sistemas de partidos ocupan los partidos liberales, por ejemplo, el Partido Liberal Alemán. Esta segunda descripción, la de un sistema de partidos tendente al bipartidismo, se amolda mejor al periodo que va desde la primera victoria electoral del Partido Popular, con José María Aznar al frente, a la salida del gobierno de Mariano Rajoy. Pues bien, la irrupción de Podemos en 2014 lo cambia todo. En la actual legislatura el número efectivo de partidos es de 3,6 y en la anterior, de 2019 a 2023, debido a la debilidad de los grandes partidos, estuvo aún más fragmentado, con un 4,76 de número efectivo de partidos. Pero no acaba aquí la cosa, pues si recordáis hemos dicho que la fórmula que utilizamos para calcular el número efectivo de partidos intenta discriminar a los partidos pequeños utilizando la sumatoria cuadrada de los porcentajes de cada uno de los partidos. Esta argucia técnica, que es obviamente consensuada en el gremio de los politólogos, en realidad no sirve para caracterizar adecuadamente el sistema de partidos español actual, porque si lo piensan, todos los pequeños partiditos representados en el Parlamento son clave para la gobernabilidad. El actual gobierno no podría gobernar sin la aquiescencia de todos esos pequeños partidos. Por lo tanto, la fragmentación del sistema de partidos español es aún más marcada de lo que se deduce de los medios que utilizamos habitualmente para medir la fragmentación de un sistema de partidos. Si hemos dicho que hasta 2015 el sistema de partidos español era un pluralismo moderado con una tendencia hacia el bipartidismo, ¿qué es a partir de esa fecha? Ya no es calificable en modo alguno como un bipartidismo, pero ¿puede siquiera seguir considerándosele un pluralismo moderado? Hay quien considera que sí. Y pese a no querer pecar de fabricarme una falacia ad hominem con la que atacar de forma facilona argumentos ajenos, tengo la sensación de que a los que se afanan en ver un pluralismo moderado, donde lo que hay es un pluralismo polarizado, para mí muy evidente, son los mismos que se afanan en calificar a la formación Vox como un partido de derecha radical, juicio que comparto, pero en cambio no ven en Podemos y sus diferentes mutaciones como un elemento polarizador del sistema político.
Así, una de las características principales de un sistema de partidos pluralista polarizado es que tiene partidos extremistas en ambos extremos del espectro ideológico. Y la gente, o esa es al menos mi percepción, que sigue viendo el sistema de partidos español como un pluralismo moderado, es gente que tiende a no ver a Podemos y sus diferentes marcas como partidos extremistas. Para esclarecer lo que es el pluralismo polarizado, nos referiremos a quien acuñó dicho término, que fue el politólogo italiano Giovanni Sartori. Pero antes voy a perfilar una cronología de cómo el pluralismo moderado que fue antaño nuestro sistema de partidos ha devenido en un pluralismo polarizado. Hace poco escuché, y es curioso viniendo de él teniendo en cuenta que es uno de los culpables de las dinámicas polarizadas que estamos experimentando, al ex jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que utilizó un concepto acuñado por él que llamó futuro terror. Este concepto, elicitado por un personaje un tanto fatuo como es el propio Iván Redondo, es de alguna manera una forma más barroca y más gráfica de caracterizar lo que Sartori denominó llanamente dinámicas centrífugas del pluralismo polarizado. Por cierto que fueron el propio Iván Redondo y el gobierno al que asesoraba los que cometieron uno de los errores más garrafales que han llevado a que estas dinámicas del sistema de partidos sean centrífugas. Él pensaba, y así asesoró a Sánchez, que hubiera sido un error pactar con lo que denominaba el reemplazo de la derecha, es decir, el partido difunto de Ciudadanos. En cambio, pensaba que la opción correcta era que el PSOE girara su mirada hacia lo que llamaba la mayoría plurinacional y progresista. Adelanto ahora, aunque profundizaré en ello cuando explique más detenidamente sobre el pluralismo polarizado, que precisamente lo que da el pistoletazo de salida a unas dinámicas centrífugas imparables es que los partidos en el centro dependan de los partidos en los extremos. Estos acaban fagocitando a los partidos más moderados, si no en términos electorales, sí en el sentido de que cuando menos los partidos moderados acaban adquiriendo retóricas, modos y formas comunicativas similares a los extremistas. Así considero que esta decisión fue un error fatal para el país, que por cierto recuerda el cometido por Manuel Azaña hace tantos años y que tan infausto recuerdo nos dejó con una guerra y 40 años de dictadura. En fin, el concepto de futuro terror de Iván Redondo también podría reciclarse para hablar de pasado terror, porque no dejan de parecerse las dinámicas del periodo de entreguerras a la descomposición y polarización creciente de las democracias liberales contemporáneas. No en vano utilizó precisamente el politólogo Giovanni Sartori para caracterizar su pluralismo polarizado, entre otros a la Segunda República Española, junto a la República de Weimar o el Chile pre-Pinochet, también enfermos en estado terminal que acabaron quebrando y dando lugar a una dictadura. No es que todos los pluralismos polarizados fenezcan, el caso del sistema de partidos finlandés o el israelí, constituyen notables excepciones. Por cierto, que en esos dos países la política exterior actúa como un aglutinante del sistema de partidos, como un cemento que limita las dinámicas centrífugas. En todo caso, podemos establecer el símil de que el pluralismo polarizado es como un acantilado detrás del cual no hay nada más que el vacío. Es el estado terminal de los sistemas de partidos competitivos. Es decir, cuando hay entre 5 y 6 partidos efectivos representados en el Parlamento, ya podemos decir que ese sistema político está tensionado hasta el límite de lo posible. No en vano, el pluralismo polarizado es el tipo de sistema de partidos que más ejemplos en la corta historia de las democracias liberales tiene de regímenes quebrados. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Pues bien, hay que remontarse a la crisis económica de 2008 y a la crisis política derivada de esta. El arsenal teórico de la ciencia política es a las democracias liberales lo que los sismógrafos a los terremotos. Sabemos que la tensión se está acumulando en las grandes fallas y sabemos dónde están estas, pero no sabemos en qué momento van a liberar esta tensión. Las tendencias centrífugas son ya algo más que una tendencia. La descomposición de los componentes de un sistema benigno para tiempos benignos es una dinámica universal. El proceso es tan similar a lo vivido en otros aciagos momentos a los que ya nos hemos referido antes, que el observador atento no puede sino preocuparse. Los contrapesos institucionales, la deontología de la profesión periodística, todo ello se va degradando en un espectáculo grotesco que alienta a los exabruptos enajenados y polarizados de una población cada vez más alienada de la cosa política. No nos engañemos, el pueblo es víctima de esas dinámicas, pero también verdugo. Como aquella escena de Star Wars en que el personaje de Padme Amidala se lamenta del destino de la República Galáctica, la democracia muere en medio de un estruendoso aplauso.
Todo emperador, además de Palpatine, y todo gobernante con una pulsión tiránica, pretenderá convencerte de que todo lo hace por muy buenas razones, como por ejemplo para combatir a la extrema derecha. Los elementos más intensamente politizados, esos que consumen compulsivamente contenidos políticos de lo que podríamos llamar un politainment agresivo y negativo, jalean al pirómano embelesados por ese extraño y arcano efecto que indefectiblemente nos invade al observar las llamas. Desviar la atención de ese crepitar requiere, sin duda, fiscalizar las tropelías del adversario. Más importante que eso es fiscalizar las tropelías de los nuestros. Ese ejercicio de vigilancia epistemológica para con uno mismo, llámenme pesimista, se me antoja lejos de los seres humanos reales y concretos que conozco. También se me antoja lejos del llamado a ejercer como guardián de la democracia el llamado cuarto poder, tan degradado como lo está y lo ha estado siempre en nuestra bendita España. No en vano, y haciendo una analogía con el pluralismo polarizado de Sartori, Halin y Mancini califican en sus sistemas mediáticos comparados a los sistemas mediáticos mediterráneos también como pluralistas polarizados. Serían sistemas mediáticos en los que la deontología de la profesión periodística brilla por su ausencia, careciendo también de toda suerte de pluralismo interno. Esto quiere decir que las diferentes tendencias editoriales están completamente alineadas con los diferentes partidos políticos, actuando como proxys mediáticos de estos. En fin, que aún recuerdo aquellos días en las plazas, aquella primavera de 2011. Poco se podía entrever de la década que nos esperaba, de la degradación del debate público y de las instituciones que íbamos a vivir en un proceso de base popular que en retrospectiva me recuerda al movimiento juntero contra la invasión napoleónica, pero carente de épica y en versión perrofláutica. Clamar por la soberanía popular no tenía las mismas implicaciones en Castilla o en Andalucía que en Cataluña, como entonces no lo tuvo en Cádiz y en el Perú. De aquella crisis económica, devenida en crisis política, nacieron dos criaturas, esto es, Podemos y el Procés. Tres si contamos a Ciudadanos. Estas dos criaturas, en su madurez, engendraron otra, Vox. Para muchos será esta una declaración polémica, pero se me antojan criaturas de extraordinaria semejanza, hermanos de gustos, un poco rockeros todos ellos, y estética diferente, pero que cuando los miras de cerca piensas, tienen la nariz de su padre y los ojos de su madre. Si seguimos a Sartori, el siguiente espectáculo, apasionante y grotesco a partes iguales, del futuro terror, será observar cómo todas las criaturas del sistema de partidos se parecen cada vez más entre ellas, y no precisamente para bien. Si les ha gustado esta primera parte, les animo a quedarse en la segunda y en la tercera, en la que exploraremos en más profundidad la tipología de partidos de Sartori y cómo algunos factores institucionales ayudan a explicar algunas de las dinámicas centrífugas que observamos en todas las democracias contemporáneas. Allí nos vemos.